Buenos días, doctora Mendares, buenos días, compañeros. Hoy vamos a hacer revisión de un artículo sobre ultrasonido Doppler peniano. Esto es lo que nos va a indicar cómo vamos a realizar o utilizar el ultrasonido para poder evaluar a los pacientes que han presentado disfunción eréctil, que llegan hasta nuestros servicios para tener una mayor evaluación sobre su funcionamiento, tanto del flujo arterial y venoso y tanto la anatomía por medio del ultrasonido del pene para ver si este está en su funcionamiento correcto. Este es el artículo que vamos a revisar hoy, un artículo del 2020 que nos habla paso a paso de lo que vamos a hacer al momento de evaluar a un paciente con difusión eréctil para evaluar su funcionamiento venoso y arterial. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el tema. Vamos a decir que este es un trastorno médico común que afecta principalmente a los hombres mayores y que anda en promedio entre los 40 y los 70 años. Este problema está estrechamente relacionado con la difusión endotelial temprana, por lo tanto la disfunción eréctil actúa como una posible señal también de advertencia de enfermedad cardiovascular. Este problema puede afectar tanto tener un impacto significativo en la salud de las personas, ya sea física como psicosocial. Entonces, para comenzar el tema, vamos a hablar un poco de la anatomía del pene. Vamos a decir que este consta de 3 cuerpos cavernosos cilíndricos. Vemos cómo los tenemos aquí. 2 cuerpos cavernosos ubicados dorsalmente y un cuerpo esponjoso que se encuentra ventral, y este tiene en su interior la uretra. Los dorsales son los encargados de la erección y el cuerpo ventral es el encargado de proteger la uretra. La uretra masculina pues se subdivide en porciones prostática, membranosa, vulvar y peniana. La porción del pene en la uretra que se extiende desde el ligamento suspensorio del meato urinal hasta donde se encuentra la dilatación ampular denominada la fosa navicular. Aquí podemos ver un corte transversal, un dibujo del pene. Vemos cómo se observan los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso rodeados por una túnica albúgena. Dentro de los cuerpos cavernosos encontramos las arterias cavernosas, que estas son las encargadas de llevar la sangre para realizar la erección. Las arterias helicianas se encuentran dentro también de los cuerpos cavernosos, y el cuerpo esponjoso contiene la uretra. La fascia de Bock, que es la que cubre estos cuerpos cavernosos, está la vena dorsal profunda y las arterias dorsales. La vena dorsal superficial se encuentra entre la fascia de Bock y la fascia de Dartos, como la vemos acá. Aquí podemos ver este corte transversal donde podemos observar la vena dorsal del pene, los cuerpos cavernosos con sus arterias cavernosas y las arterias helicinas, que son las que van encargadas de llevar la sangre y producir la erección. Vemos la uretra con su cuerpo esponjoso y la túnica albúgena que separa y produce lo que produce el septo. Aquí podemos ver cómo es la anatomía arteriovenosa del pene, y vemos que el suministro arterial del mismo lo proporcionan las arterias pudenda interna, que esta es rama de la ilíaca interna. Vemos cómo esta entra al pene, llega a formar la arteria dorsal. Esta también se forma las arterias cavernosas, izquierda y derecha, y la arteria bulbo-uretral. Las arterias cavernosas están divididas en arterias helicianas que se comunican directamente en los espacios lacunares de los cuerpos cavernosos, como lo vemos acá. Estas anatomías de las arterias pueden tener múltiples variaciones anatómicas, y cuando lo veamos por medio del ultrasonido Doppler podemos encontrarnos de diferentes maneras. Esta anatomía común solo se presenta en el 50%, en el otro 50% hay muchas variaciones anatómicas. En cuanto al drenaje venoso del pene, vamos a ver que se caracteriza por un triple sistema de drenaje que involucra el sistema profundos, intermedios y superficiales. El superficial, que está contenido por la fascia de Dartos y comprende la vena dorsal superficial, que es la que va en el dorso del pene. El sistema intermedio contiene las venas dorsales profundas y circunflejas, que se encuentra debajo de la fascia de Bock y drena en el plexo venoso prostático de Santorini y en la vena pudenda interna. El sistema profundo consta de las venas cavernosas y la crural, y que une las venas dorsales y profundas y el plexo venoso prostático y la vena pudenda interna.
Las venas emisarias reciben el plexo venular subtunical y se abren hacia los sistemas venosos intermedios y profundos. Eso es lo que en cuanto a la anatomía del pene en general, y este es cómo vamos a observar la anatomía en cuanto por medio de la ecografía. Vamos a observar cómo los cuerpos cavernosos manifiestan como estructuras cilíndricas con una ecotextura homogénea. El cuerpo esponjoso suele tener una mayor ecogenicidad en comparación a los cuerpos cavernosos. La túnica albúgena aparece como una estructura hiperecogénica lineal delgada, generalmente de 1 a 2 centímetros de espesor, como lo vemos acá, y que rodea a los cuerpos cavernosos. Entre los cuerpos cavernosos a menudo se observa una región de sombra acústica posterior que corresponde a los tabiques del pene. Dentro de los cuerpos cavernosos vamos a observar las arterias cavernosas que se ven como estructuras tubulares estrechas con una pared ecogénica en el plano longitudinal y como puntos ecogénicos en el plano transversal. Las venas dorsales aparecen en la cara dorsal del pene como túbulos comprensibles, como túbulos anecoicos, y por lo general tienen un flujo detectable en la ecografía de Doppler cuando le usamos el Doppler color. Y esto es así como lo vamos a observar al momento de utilizar el Doppler color. Vemos los cuerpos cavernosos con su ecoestructura homogénea, el cuerpo cavernoso que contiene la uretra, cómo se observan las arterias cavernosas en el interior de los cuerpos cavernosos. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiología de la erección, cómo se produce esta, para que podamos comprender qué es lo que vamos a evaluar al momento de hacer el estudio ecográfico. La erección del pene es un fenómeno complejo que se basa en la interacción coordinada de los sistemas arteriales, sinusoidal, venoso y nervioso. Cuando el pene está en estado flácido, las arterias ilicianas y los sinusoides lisos de los cuerpos se contraen normalmente, y por lo tanto existe un flujo de entrada y salida de bajo volumen como resultado de un lecho vascular de alta resistencia. Cuando ya se produce la estimulación sexual, el endotelio y las terminales nerviosas parasimpáticas liberan óxido nítrico, que es el principal neurotransmisor involucrado en la erección del pene. Cuando el óxido nítrico se desencadena, este produce una cascada molecular que aumenta los niveles de monofosfato de guanosina cíclica intracelular y disminuye los niveles de calcio intracelular, lo que conduce a que haya una relajación de las células lisas del músculo trabecular, y esta relajación posteriormente aumenta el flujo sanguíneo, atrapando la sangre entrante por los sinusoides cuando se expanden. Entonces los cuerpos se ensanchan y el plexo venular subtunical y las venas emisarias, estas se comprimen y no permiten que haya un regreso de la sangre, y es lo que mantiene la erección del pene. Luego viene la etapa de la tumescencia primaria, que es cuando el pene regresa a su estado flácido. Esto es cuando se activan los receptores adrenérgicos de los músculos lisos y el monofosfato de guanosina cíclica. Esta se degrada debido por la fosfodiesterasa tipo 5, lo que permite que haya un aumento del calcio intracelular y que haya una relajación. Y como consecuencia, las células del músculo liso se contraen, lo que permite que haya un drenaje de la sangre atrapada y pasemos de los cuerpos cavernosos estén llenos a que se regresen a su estado normal. Y así es como se revierte la venoclusión y pasa la etapa de la erección en el pene. Entonces, cuando alguno de estos mecanismos falla, lleva a lo que es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil del pene es un fenómeno complejo que se basa en la interacción coordinada de los sistemas arteriosos, venoso, sinusal y nervioso. La disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente para lograr mantener o lograr una erección del pene el suficiente tiempo para participar en una actividad sexual satisfactoria. Tal disfunción puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, afectando tanto su vida física como psicosocial. La causa de la disfunción eréctil esta puede ser orgánica, ya sea neurogénica, hormonal, inducida por medicamentos, o puede ser por otras causas externas como traumas o trastornos relacionados con la edad. Vemos aquí en esta tabla cuáles son las categorías en las que se clasifican las principales causas de disfunción eréctil. Y vemos que la principal es la vasculogénica, que comprende tanto la disfunción arterial y venosa, y vemos que dentro de la arterial tenemos
las macro o microangiopatías, como la aterosclerosis o los traumas que dañan el sistema venoso arterial. Vemos alteraciones venosas, que es cuando hay mecanismos venoclusivos que producen disfunción. También vemos otra categoría como las neurogénicas, que aquí encontramos otras enfermedades como esclerosis múltiple, Parkinson, pacientes con antecedentes de SB, tumores, entre otros. Dentro de las hormonales tenemos la hipogonadismo, y los pacientes que sufren de hiper o hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, entre otras. Tenemos también las inducidas por droga, a los pacientes que usan antidepresivos, antipsicóticos o otras drogas relacionadas como el alcohol, la heroína, la marihuana o otro tipo de medicamentos que alteran estos componentes como los esteroides anabólicos o las drogas recreacionales. También podemos, dentro de otras categorías que son las anatómicas o estructurales, que aquí vemos enfermedades como la enfermedad de Peyronie, fracturas de pene, hipospadia, epispadia y los micropenes. Y también tenemos la parte psicogénica, que aquí vamos a encontrar enfermedades como la depresión, la ansiedad, el estrés. Todas estas cosas pueden llevar a que haya un mal funcionamiento y disfunción eréctil y que haya un mal funcionamiento durante el acto sexual, y esto puede provocar que el paciente esté tanto daño físico como psicológico. Las enfermedades cardiovasculares también comparten con la disfunción eréctil los mismos factores de riesgo, principalmente la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes y el tabaquismo. Estudios epidemiológicos han informado que la disfunción eréctil es un marcador de la disfunción endotelial, por lo tanto puede ser una manifestación temprana de una enfermedad cardiovascular. Entonces, ahora vamos a ir a qué vamos a evaluar con el ultrasonido pene. La ecografía es el método de imagen de elección para la evaluación inicial del pene, porque este puede evaluar tanto la anatomía como el flujo dinámico del pene. Este tiene muchas ventajas, es altamente disponible, es mínimamente invasivo, es rentable y es bien tolerado por el paciente. Hay tres modalidades principales: de la tunal búgena, relaciones de líquida, etc. Otra modalidad que vamos a utilizar es la ecografía Doppler. Aquí nos permite la visualización simultánea de la sangre en movimientos superpuestos a una imagen en escala de grises. Se utiliza para la evaluación del flujo vascular y su dirección. La tercera modalidad, pues, es la ecografía Doppler espectral, y esta nos va a ayudar para ver las velocidades de flujo sanguíneo a lo largo del tiempo como una forma de onda, por lo que es una representación gráfica del flujo. Esto nos permite evaluar la velocidad y la dirección, y si este está cumpliendo con los requisitos mínimos de circulación para poder realizar una erección. La principal función de la ecografía Doppler en la disfunción eréctil es diferenciar entre las causas vasculares y no vasculares, excluir la insuficiencia arterial o venosa como causa de la disfunción eréctil. También nos permite evaluar a aquellos pacientes que han presentado la disfunción eréctil posterior a una cirugía, ya que esta patología es común a los pacientes que han sido intervenidos por cáncer de próstata, recto o vejiga. Este también nos permite la evaluación de disfunciones eréctiles postraumáticas, como cuando el paciente sufre un trauma y se forma fibrosis, se forma fibrosis, o también en otras como patologías de Peyronie. El protocolo que vamos a utilizar para la evaluación del paciente que tiene disfunción eréctil por medio de la ecografía Doppler, conlleva a la utilización de una inyección intracavernosa de fármacos vasoactivos. La evaluación se hace ya sea cuando el pene se encuentra flácido y cuando se encuentra erecto, pero es difícil que el paciente pueda lograr una erección en este estudio. Por lo tanto, nos tenemos que ayudar ya de fármacos que son vasoactivos, y estos se introducen directamente en el pene por medio de una inyección, que es la parte que menos le gusta a los pacientes, pero se tolera más que otros tipos de evaluaciones. El agente vasoactivo más común utilizado es la prostaglandina en 1, y se usa entre 10 a 20 microgramos por estudio. También se realiza por medio de una sonda de alta frecuencia, y el paciente tiene que estar en decúbito supino.
Primero vamos a comenzar con el protocolo en modo B, y aquí lo que vamos a evaluar es la morfología del pene, la anatomía, cómo la vemos. Vamos a evaluar los cuerpos cavernosos, si con su estructura está homogénea, si no presenta alteraciones como placas hiperecogénicas o contenido líquido. También vamos a evaluar el cuerpo cavernoso que contiene la uretra para ver si no hay alteraciones en este. Aquí se evalúa cuando el paciente está flácido y se coloca el agente vasoactivo, que es la prostaglandina E1. Cuando el paciente ya comienza con la erección, pues se utiliza el siguiente método, que es el modo Doppler. Aquí lo que vamos a utilizar tanto el Doppler Color como el espectral, y lo que se realiza es que se toma evaluaciones tanto Doppler Color como espectral cada 5 minutos. Se están haciendo las mediciones de las velocidades durante 30 minutos hasta que el paciente haya alcanzado la erección completa. Siempre es importante saber que se debe mantener el ángulo en el Doppler entre 30 a 60 grados para que el examen se considere válido. Aquí vemos cómo colocamos el transductor para poder evaluar las arterias cavernosas. Vamos a hacerlas de ambos lados, cada 5 minutos, evaluar tanto la derecha como la izquierda, en el Doppler Color y el Doppler espectral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo común y lo normal es que la forma de la onda espectral en las arterias cavernosas, esta sufre variaciones normales durante la erección, porque tiene diferentes etapas. En la fase flácida, la forma de la onda espectral es monofásica con un flujo diastólico mínimo. En la fase de llenado se produce un aumento del flujo tanto sistólico como diastólico. En la fase de tumescencia, que está cursa también por dos fases, en la que aparece una escotadura dicótrica final y se obtiene una forma de onda de baja resistencia. Y en la fase de erección completa hay una inversión del flujo diastólico. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Doppler espectral? Pues vamos a ver que cuando se encuentra flácido, lo que vamos a observar son ondas, un flujo monofásico. Cuando este ya comienza su fase de llenada, ahí incrementa la velocidad picosistólica y la velocidad diastólica final. Luego pasa a la tumescencia, que contiene su dos fases, en la que se obtiene una muesca dicrótica al final de la diástole. Por lo tanto, esta se va formando una onda de baja resistencia, lo que disminuye la velocidad diastólica final hasta que llega a cero, como lo podemos ver en la tabla. Luego llega la erección completa, donde llega la erección completa donde se observa la reducción de la velocidad sistólica máxima, y luego hay una desaparición o inversión de la diástole, que es cuando el pene está completamente rígido. Y esto es lo que vamos a ver normalmente en las fases de las que vamos a estar evaluando cada 5 minutos durante la ecografía Doppler. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que el paciente tiene un buen funcionamiento arterial y venoso para descartar como una de las causas de la disfunción eréctil? Vamos a ver que las velocidades picosistólicas tienen que mantenerse mayor a 30 centímetros por segundo y lo vamos a considerar normal. Entre 25 y 30 no es específico, y menor de 25 ya lo vamos a categorizar como una disfunción arterial. Otro parámetro importante es la velocidad diastólica final, que esta se va a manejar en menos de 5 centímetros por segundo como normal, y cuando está mayor a vamos a definirlo como una disfunción venosa. Y el otro parámetro es el índice de resistencia. Este tiene que mantenerse de 0.9, mayor de 0.9 para que sea normal, y cuando este disminuye a 0.8 hay una disfunción venosa. No, durante el flácido solo es para ver la anatomía. Solo vamos a ver la anatomía del pene, cómo se encuentra. Luego, cuando ya producimos la erección, es cuando vamos a ir evaluando las velocidades y en las fases que vimos anteriormente. ¿Cuál es la fase? Se aplica en todas las fases. La anterior. Cualquiera de ellos. Menos la clase. Menos de la plata. Y tanto de derecho como izquierdo. Vamos a ver que la velocidad picosistólica es el indicador más preciso para definir como la velocidad enfermedad arterial, y la velocidad
diastólica final para descartar como la disfunción venosa como causa principal de la disfunción eréctil. Vamos a ver unos casos aquí. Vamos a ver estas imágenes de un Doppler espectral de un paciente de 66 años que se le coloca su administración intracavernosa de la prostaglandina para producir la erección, y vemos en la imagen tanto derecha como la izquierda que ambas velocidades sistólicas, picosistólicas máximas son menos de 25 centímetros por segundo. Lo podemos observar en el derecho, en la arteria cavernosa derecha, que se encuentra en 12 y en la izquierda en 6.8. Esto nos indica que su alteración es arterial. Vemos que cuando los valores se encuentran menores de 25 centímetros por segundo, pues es un diagnóstico de categoría de insuficiencia arterial para la disfunción eréctil. Aquí vamos a ver otro caso de otro paciente de 55 años que también ha presentado disfunción eréctil, donde vamos a ver que la imagen de la derecha tiene velocidades picosistólicas de 44 centímetros por segundo, lo cual podemos considerar normal, pero al momento de evaluar la izquierda vemos que esta solo se maneja entre 15.7 centímetros por segundo, lo que también sugiere que este paciente cursa por una insuficiencia arterial unilateral, pero también es causa de la disfunción eréctil. Cuando las variaciones son entre 25 y 30, estos no son específicos, pero cuando ya hay una diferencia de más de 10 centímetros, de velocidades de más de 10 centímetros por segundo entre las velocidades picosistólicas de ambas arterias, esto sí ya lo categoriza como una insuficiencia arterial. Aquí podemos ver otro caso de otro paciente de 38 años que también tiene una disfunción eréctil, donde vemos que las imágenes de Doppler muestran parámetros normales de la entrada arterial, las arterias cavernosas izquierdas y derechas, y observamos que tiene velocidad sistólica máxima mayor de 30, lo cual es normal, pero tiene una velocidad diastólica superior a los 5 centímetros por segundo y un índice de resistencia inferior a 0.7. Recordemos que el parámetro era 0.9 normal y de menos de 0.8 se categorizaba como una insuficiencia venosa y como una incompetencia venosa. La velocidad diastólica finales, este es el mejor indicador para la disfunción venosa, y esta hay una asociación, una respuesta arterial normal. Esto podemos tener velocidades picosistólicas normales, pero pueden estar alteradas las velocidades diastólicas finales y por lo tanto comprometer el índice de resistencia. ¿Qué recomendaciones nos da esta guía? Pues se recomienda que haya un informe estructurado para que haya mayor claridad y calidad en la información, para que se reduzca también los errores en el diagnóstico y proporcione una mejor comunicación entre el radiólogo y el clínico remitente. Tenemos que describir tanto la parte en modo B como en el Doppler, y lo que vamos a describir es que haya cómo se comportó en las diferentes etapas. Si hay una respuesta, si hay una tumescencia leve, si hay una tumescencia sin rigidez, si hay una rigidez parcial o una rigidez completa. Esta es la lista de verificación, cómo vamos a reportar, según nos indica este artículo. Vamos a ver que dice que la dosis que utilizamos, el paciente, el nombre del paciente y qué es lo que vamos a evaluar. Vamos a describir la evaluación vascular, cómo se comportan las arterias cavernosas, si estas han alcanzado la velocidad sistólica máxima y cuándo, en qué momento, y si se demostró un flujo continuo en la vena dorsal profunda durante toda la fase de la erección. Vamos a describir también las anomalías no vasculares, como si encontramos en el modo B calcificaciones, fibrosos o defectos anatómicos del pene. Y vamos a describir también el grado de erección alcanzado, si no hubo respuesta, si hubo una leve tumescencia, si hubo tumescencia sin rigidez, si hubo una rigidez parcial o una rigidez completa. También vamos a describir las velocidades, como las encontramos, tanto las velocidades picosistólicas, las velocidades diastólicas finales y el índice de resistencia durante cada tiempo de la evaluación, desde que comenzamos durante los 5 minutos y cuando terminamos a los 30 minutos. Este examen puede tener algunas limitaciones y complicaciones, y dentro de ellas las tenemos que los pacientes jóvenes pueden llegar a tener hallazgos falsos positivos de incompetencia venosa debido a una respuesta óptima a la inyección de prostaglandina E1, como resultado de su alta ansiedad y un aumento de impulso simpático, ya que estos
el paciente se puede poner más ansioso y alterar el funcionamiento del fármaco. La inyección intracavernal de prostaglandina pues no se recomienda para los pacientes que tienen prótesis de pene, antecedentes de priapismo o afecciones que predisponen al priapismo. Dentro de las complicaciones podemos encontrar que el priapismo iatrogénico, que es la erección dolorosa involuntaria que persiste por más de 4 horas. Y esta es la complicación más importante asociada a este procedimiento y es debido a la colocación del fármaco. Otras posibles complicaciones pues son la hipotensión, mareos, el dolor, podemos producir un hematoma o fibrosis a largo plazo. Se ha demostrado que la ausencia de persistencia del flujo sanguíneo en la arteria cavernosa, este es un factor predictor. Este nos puede indicar que hay una enfermedad cardiovascular que el paciente todavía no haya sido diagnosticado. Otra de las causas de la difusión eréctil vasculogénica secundaria, que no van directamente a las velocidades de flujo, pues vamos a encontrar lo que ya mencionamos como la enfermedad de Peyronie, que estas son también conocidas como penisplásticas, una alteración fibrótica benigna crónica del pene de causa desconocida que se caracteriza por el desarrollo de placas fibróticas o nódulos dentro de la túnica albúgine. Y lo vamos a ver en el modo B como estas placas hiperecogénicas que vamos a encontrar entre los cuerpos cavernosos. Esta enfermedad eventualmente puede llegar a causar una deformidad del pene y causas de erección dolorosa. Podemos observar en estas imágenes cómo se observa tanto en transversal como longitudinal estas placas hiperecogénicas que se refieren a calcificaciones de la túnica y que esto puede llegar a producir fibrosis y unas malas erecciones o erecciones dolorosas en el momento de que el paciente quiera tener relaciones. Otra de las que podemos encontrar son la fractura de pene y esta puede ser causada por trauma pene erecto más común durante las relaciones sexuales, lo que provoca una ruptura de la túnica albúgina. En el contorno agudo los pacientes suelen tener antecedentes de sensación de agrietamiento, dolor y un pene repentinamente hinchado. El trauma de pene puede conducir a complicaciones a largo plazo como la formación de placas fibróticas localizadas y cicatrizales, lo que puede alterar la erección del pene y llevar a una disfunción del mismo. El diagnóstico de las fracturas de pene suele ser clínico, pero se puede recibir ayuda del ultrasonido para hacer una evaluación de los cuerpos y ver cómo se observa la anatomía, así como lo podemos ver en estas imágenes, tanto a la izquierda como a la derecha, cómo se ven defectos locales de la túnica albúgina, e incluso podemos observar cómo aquí, en la de la derecha, se observa una pequeña colección en el cuerpo cavernoso. Esto es debido a un trauma que produce una fractura del pecho. Esta es la exposición que traigo para hoy. Esta es la bibliografía que utilizamos de artículo del 2020 que nos enseña rápidamente cómo hacer una evaluación. El Doppler de pene pues básicamente consiste en hacer mediciones de las velocidades de las arterias cavernosas bilaterales y según cómo sea el comportamiento de este podemos descartar que la disfunción eréctil de este paciente sea por condiciones arteriovenosas. Si este paciente ya presenta disfunción eréctil y valores normales durante la ecografía Doppler, pues descartamos que es cuestiones arteriovenosas y ya tendría que ser investigado por su médico clínico para ver cuál es otra de las causas para que le haya producido la disfunción. Ahí, Felipe, buenos días. Buenos días. Excelente ahí la charla. Fíjese que no sé qué leyó usted de esa prostaglandina porque el problema que está a nivel mundial es que no se está produciendo, creo, en ninguna parte del mundo. Entonces, por lo tanto, ya para el estudio de infertilidad de estos pacientes ya no se está usando. Entonces, el Doppler de pene está quedando un poco afuera por esa razón, ¿verdad? Que esa prostaglandina ya no se está produciendo, y si no tenemos esa prostaglandina para inyectarla intracavernosa, entonces el estudio no tiene ningún valor, ¿verdad? Y la otra cosa ahí que es importante es
visualizar lo que usted decía, las placas, pero también no solo visualizar, sino que es cuantificar el número de placas que tiene el paciente y la localización, ¿verdad? ¿Dónde están localizadas? Y la otra cosa es que valorar, cuando usted valora en escala de grises, el Doppler, o en escala de grises, la evaluación del pene de erección, tiene que ver igual que en todas partes de las arterias del cuerpo, ver la íntima media, ¿verdad? Es de grosor, porque eso le va a estar como un valor predictivo de la severidad de las calcificaciones, ¿verdad? A nivel de la íntima media, y eso le va a predisponer a un hallazgo de eso de infertilidad. No sé qué encontró usted sobre eso. De la prostaglandina. Ya. Sé que cuando está, lo que comento a usted, doctora, de que ya no se utiliza, eso no lo leí, pero sí sé que leí que cuando esta podía fallar, pues se podía utilizar como alternativa la fentalumina, que es de a 2 miligramos, que este es un antagonista alfa-adrenérgico. Eso es lo que encontré. Como una alternativa a la prostaglandina se usaba la fentalumina para producir la erección. O sea que el problema que se tiene, creo que a nivel mundial, es eso. Fíjese de que ninguna de las dos las están produciendo. Dicen que no sé dónde, parece que no sé si es en Perú o en Bolivia, que las encontraban los pacientes, o sea, porque las clínicas no las tenían, entonces lo que hacían es que como que en las aduanas, así, no sé cómo traían eso, pero dicen que es un problema que tienen a nivel mundial. ¿No hay más comentarios? No. Bueno, si no lo hay, entonces concluimos con la clase del día de hoy. Gracias. Buenos días a todos.